SER Podcast. A ver, pregunta Isaías, Roberto, compañeros, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Os gusta navegar mucho, poco? Bueno, navegar. Navegar. Me gusta más en barco grande que en barco pequeño. Sí. En barco pequeño me mareo. ¿Y a ti, Roberto? No, a mí sí, a mí ¿A me ti te gusta gusta? tanto en barco grande, pequeño, de mediano, todo de lo que. sí. Y a John Sistiaga. John, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no te creas que soy muy de navegar, ¿eh? Más de tierra, adentro, no, tú. Sí, fíjate que soy de cerca del mar, pero ya. vamos, no me emociona Bueno, no, mucho. lo pregunto porque los navegantes experimentados, bueno, también los hombres y mujeres que se dedican a la meteorología, saben perfectamente cuándo resulta peligroso salir a navegar. Pero no creo que necesitemos meteorólogos ni capitanes de barco para concluir que el gobierno está a punto de meterse en una tormenta, en una galerna, que según cómo vayan las cosas podría provocar incluso su hundimiento. Me estoy refiriendo, como ya habrán adivinado todos los oyentes, al posible indulto de los políticos catalanes que fueron condenados en el juicio del Procés. Indulto que, si llegara, solo podría ser parcial, ya que el Tribunal Supremo, con su informe contrario emitido hoy, ha cerrado la vía de un posible indulto total. Y claro, llegados a este punto, que es previsible por otra parte, aquí teníamos que llegar, resulta muy triste, a mí al menos me lo parece, muy frustrante, constatar que la posibilidad de discutir algo en este país, de debatir sosegadamente sobre lo que sea, pues hace bastante tiempo que voló por los aires. Así que hoy tenemos un panorama imposible, donde toda la derecha española, y ya veremos si solo la derecha denuncia traición, rendición, humillación, fraude de ley y otras lindezas, mientras anuncia manifestaciones en la calle contra estos posibles indultos. Y el gobierno catalán, por su parte, el recién estrenado Govern, continúa hablando de presos políticos, exiliados, causa general contra el independentismo, persecución, represión, para concluir que indultos, bueno, vale, pero que sería más justa una amnistía. Este es el panorama en el que Pedro Sánchez y su gobierno tienen que navegar. Por eso decía antes lo del peligro de hundimiento. Lo positivo es que el dilema, que creo que podemos plantearnos cualquiera de nosotros como ciudadanos, pues está bastante claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué rumbo tomamos? Por seguir con la metáfora marítima. ¿Que sigan en la cárcel, que cumplan todas sus penas porque se saltaron la ley, amenazaron a la unidad de España e ignoraron a la mitad de los catalanes? Todo eso es verdad, ¿eh? O intentamos retomar la vía política abandonada en manos de los jueces, considerando que otra mitad de catalanes no está de acuerdo con el actual sistema. También es verdad. El capitán de barco decidirá cuál de los rumbos le convence más, sabiendo, insisto, que no va a ser una navegación tranquila y con un peligro añadido, para mí muy, muy serio. Que hay gente, bastante gente, en todas partes, en todas, a la que esto de la tormenta ya le va bien. No tienen, digamos, no sé si ninguno, pero no tienen mucho interés en arreglar el problema si no es imponiendo todos sus criterios. Y esto va a ser muy complicado. Y no sé si tenemos ya reservas para aguantarlo, sinceramente. Bienvenidos a La Ventana. Hablemos sin cuchillos en las manos. Hablemos sin quemarnos las banderas, con razones, sin sangre en las aceras, con libertad sin ira, como hermanos. Hablemos de palabras, no de idiomas. Digamos, te respeto, no te vayas, sin ver puntos finales donde
en España. Mira que es bonito este poema que escribió Benjamín Prado y qué música le puso Ángel Corpa, pero me temo que, en fin, que está cargado de buenas intenciones, pero que el panorama no acaba de acompañar a la literatura. Hoy te he visto imbuido por el espíritu de Pablo Casado, con tanta metáfora marinera. También podríamos continuar a ver si después de esto unos y otros hacen aguas o rompen aguas, definitivamente. Yo creo que Pedro Sánchez, digamos, está acelerando la cosa porque estamos a mitad de legislatura, si es que la legislatura se acaba. Sí. Porque, claro, un movimiento así, una marejada así, antes de unas elecciones, yo creo que sería es insostenible, mortal para cualquier gobierno que diera el paso, ¿no? Porque le van a dar los unos y los otros. El otro día Tony Martínez lo comentaban todo por la radio, que aprovecho para insistir en lo que he dicho otras ocasiones, que así en clave de humor, con los códigos de reírse y tal, hace unas crónicas políticas maravillosas y profundas que sirven para entender mucho de lo que nos está sucediendo, que esto va a ser una batalla con la opinión pública. Es decir, este dilema que yo planteaba hace un momentito, más o menos resumido, se trata de convencer a más de una cosa que de la otra. Y con eso veremos quién se lleva el gato al agua, que está en marítima, pero todos, claro, sí. O sea, todos los grandes cambios que se han producido en este país han venido precedidos de una gran tormenta. Siempre, todos. El divorcio, el aborto, la ley de matrimonio igualitario, hasta el estado de las autonomías. Es decir, todo ha venido precedido de esto, ¿no? Yo no digo que la decisión sea acertada o no, todo tiene sus matices, ¿no? Pero desde luego, cualquier decisión importante que se ha tomado en este país ha venido precedido por interés, por una fuerte marejada. Bueno, no solo aquí, no solo en España, o sea, cualquier decisión de calado de este tipo viene precedido de un gran debate. Lo que sí que está pasando en España y también en nuestro alrededor es que esa palabra que ya me cansa a mí ya de decirlo, que es la polarización, no sé, deberíamos de encontrar otra palabra que signifique algo parecido, ¿no? Está haciendo mella en la opinión pública y está haciendo que los grandes gurús políticos consigan llevarse el gato al agua de apelar a las emociones de cada uno de nosotros. Y lo están haciendo muy bien, utilizando todo lo que tenemos ahora, que son las redes sociales. Mira que llevamos años en este programa hablando de las redes sociales y del peligro y hacia dónde nos llevan, ¿no? Y está ocurriendo a todo nuestro alrededor. Es decir, se apela a esa emoción rápida y, como tú dices, Isaías, o estabas diciendo tú, Carlos, si lo hace dentro de 2 años, está muerto. Oye, ahora mismo que acabas de nombrar la palabra polarización como metáfora, aparte del hartazgo de que se utiliza mucho, es que yo creo que es una metáfora inadecuada, porque normalmente los polos opuestos se atraen. Se atraen, ¿no? Son los mismos polos los que se rechazan, salvo que demos por bueno que a lo mejor polos aparentemente opuestos son iguales. Bueno, pero más es que para eso sirve la política. Es decir, si se trata de hacer política para exhibir diferencias cada día, coño, no tiene ningún mérito. Es decir, ya sabemos que entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, busquemos las combinaciones que queramos. Ya sabemos que hay diferencias, pero si solo consiste la política en exhibirlas a diario, no. La política es buscar vías de entendimiento. Ahora hablo en general, no solo de este asunto en concreto, pero si no, ¿para qué sirve? A mí me cansa un poco esta espectacularización de la política y esto de que los políticos hablen para su propio público, ¿no? Para conseguir el aplauso rápido, ¿no? Y volver otra vez después del descanso de la obra, ¿no? Porque todo el mundo, todo periodista que haya hecho un poco de información parlamentaria sabe que luego todos están tranquilamente tomándose sus cafés o se van a comer juntos o hablan mucho. Y cuando se mueren se alaban. Y se alaban. Es decir, ¿por qué no trasladar esas comidas en los alrededores del Congreso de los Diputados o en la misma cafetería, ese compadreo que hay ahí? ¿Por qué no interesa, John? Porque no interesa, por lo que claro. ¿Qué decía exhibir Roberto? Los pactos, Perdona. entonces, exhibir los pactos, ¿te refieres? Bueno, algo que ahora parece impensable, ¿no? Porque la diferencia respecto a antes es que antes de tomar un rumbo, antes de salir a navegar, yo creo que entre bastidores se llegaban a unos acuerdos de mínimos antes de exhibir las diferencias o los pactos, ¿no? Y eso es lo que echamos de menos ahora. Ahora estamos en Piratas del Caribe. Bueno, esto va a ser muy complicado y va a ser muy ruidoso y muy pesado también, pero mira, hay una mirada lateral de este asunto que hoy nos ocupa y que es la noticia del día, que es esto de la figura jurídica del indulto. Esto viene de una ley de 1870. Es verdad que hace poco, creo que era en 2013, una sentencia del Tribunal Supremo ha acotado la discrecionalidad que tiene el gobierno de turno para
para promulgar indultos, pero nos ha parecido que hoy era interesante profundizar un poquito en la historia, los antecedentes, la utilidad, y la vigencia o no vigencia de la figura del indulto. Así que hemos invitado a asomarse a la ventana a Fernando Molina, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Fernando, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a la ventana. Hoy, en el día que estamos, del año 2021, ¿tiene sentido la figura del indulto? ¿Tiene más, tiene menos que cuando nació? Bueno, comienzo diciendo que soy muy aficionado a la navegación y que efectivamente esto promete ser una tormenta muy clara, política y de otro tipo. Pero bueno, en cuanto a la figura del indulto, la figura del indulto es siempre polémica, lo ha sido desde muy antiguo, ¿no? Siempre muchos pensadores han puesto en tela de juicio desde la Ilustración esta figura, porque lo normal es que las cuestiones judiciales las resuelvan los tribunales y no el gobierno. Por eso el indulto siempre ha tenido mala prensa. Uh-huh. Pero lo cierto es que se ha mantenido. Es una figura constante en todo el universo jurídico en el mundo. Se mantiene en todos los países y pese a las críticas está ahí. Debe ser que cumple alguna función. Lo cierto, sin embargo, es que hay muchos especialistas que creen o creemos que debe ser o bien suprimida, hay quien cree que debe ser suprimida, que no tiene sentido en estados democráticos como el nuestro, o bien muy reducida. Yo soy más bien en este último sector. Creo que todavía cumple una función porque el indulto, de alguna manera, diríamos, sirve para remediar situaciones que el sistema jurídico no resuelve bien. Uh-huh. Cuanto mejor es un sistema jurídico, menos se utiliza el indulto, eso es clarísimo. Es un indicador muy fiable de la calidad de un sistema jurídico penal. Fernando, no le quiero meter en berenjenales con la noticia del día, porque tampoco podríamos aclarar mucho más, pero en este caso concreto, por el perfil de lo que estamos comentando, ¿esto se ajustaría al carácter excepcional que usted proclama, que debería tenerlo del indulto solo en casos muy concretos? Yo tengo mis dudas, sinceramente tengo que leer con más detenimiento la resolución del Supremo, la he leído por encima, me parece que está muy bien fundamentada y los argumentos que se manejan, pues creo que son muy sólidos. Pero es verdad que la figura del indulto tiene distintas aristas. Y, por ejemplo, desde el punto de vista, yo creo que de la justicia o de la equidad, creo que el Supremo lo resuelve perfectamente. Es muy difícil entender, primero, que la ley nuestra es desproporcionada en ese tema, y sobre todo, si lo es, que debe resolverse a través de un indulto. Si la ley es desproporcionada en el tratamiento de la sedición, hay que cambiar lo que la hay que hacer es reformar la ley, exactamente, que no es lo que decimos. O sea, para eso hay que cambiar la ley, porque el indulto es una medida personal, por tanto, no generalizable. Y eso no es bueno. Si la ley es desproporcionada, la ley debe de cambiarse. Es lo que debería hacer el gobierno. Pero hay otras razones. Hay otra razón que la propia ley de 1860 reconoce, que es la utilidad pública. Eso. Entonces, ahí la pacificación, por ejemplo, de una sociedad dividida puede dar lugar a este tipo de medidas. Esto se ha planteado recientemente, por ejemplo, en Colombia, con el proceso de paz, donde se acude al indulto como forma de intentar pacificar las situaciones. Bueno, para estos contextos, el indulto puede cumplir una función. Es cuestión del gobierno decidir si se dan las condiciones para ello. Yo tengo algunas dudas, pero ahí reconozco que es el propio gobierno el que debe valorar la situación. Si por razones de utilidad pública se puede... Profesor, parece evidente, aunque no seamos expertos en derecho, que solamente puede ser indultado el que ha sido condenado. Dicho lo cual, si se da un paso adelante hacia este indulto, una persona, por ejemplo, como Puigdemont, que todavía no ha sido juzgada, no estaría afectada por este indulto, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso depende de las regulaciones de cada país. Y en España, efectivamente, la ley requiere que sea condenado, pero en otros países no. Se puede dar un indulto preventivo, nada lo impide. Es más, la propia ley de indulto, y es algo que no es muy conocido, admite en algunos casos el indulto previo. Esto es discutible, por supuesto, pero lo hace. Y precisamente son casos como la rebelión y la sedición. ¿Por qué motivo? Bueno, la idea es que se puede utilizar el indulto, o sea, la promesa de indulto como una forma de alguna manera, desactivar una rebelión que está en marcha. Ajá. Pero claro, no es la situación que se da ahora. No es una rebelión en marcha que hay que desactivar, con lo cual en este momento, efectivamente, para conceder un indulto solo se podría hacer a las personas que están condenadas. De hecho, no ha habido petición de indulto para Puigdemont, ha habido para las personas que han sido condenadas. A mí me parece, profesor, que el indulto
Yo estoy a favor no de conceder este indulto, no voy a hablar de esto, sino del indulto como figura, porque creo que a lo largo de la historia jurídica de la humanidad se ha utilizado de muchas diferentes maneras, ¿no? O sea, no sé, el primero que se me ocurre sería el de Barrabás, quizás, ¿no? el indulto, ¿no? Pero claro, el de Barrabás acabó con otra condena. Acabó con otra condena, efectivamente, era una u otra, ¿no? Pero, a ver, es una herramienta discrecional que la han utilizado y la siguen utilizando muchos autócratas, ¿no? Muchos para elegirse como persona magnánima o como padre comprensivo, como figura moral irreprochable en algunos casos, ¿no? Otras lo utilizan presidentes habitualmente, como en los de Estados Unidos, que en el final de su mandato pues indultan a un montón de gente. Trump indultó a 100 y pico casi en los 2 últimos meses de su mandato, ¿no? Y luego ha dicho el profesor algo muy curioso, que también se utiliza de alguna manera para acabar con una sociedad que está en continua porfía o en continuo enfrentamiento, ¿no? Ya él ha citado Colombia, pero se me ocurre un ejemplo más cercano, no en el tiempo, pero sí geográficamente. En Irlanda del Norte, todos los terroristas del IRA y todos los terroristas de los 2 grandes grupos paramilitares protestantes salieron a la calle todos a la vez. Lo que puede considerarse una especie de perdón gigantesco para que ambas partes no se pudieran reprochar que había que tener justicia. Aunque me acuséis de exceso de celo, intentaría no meter la palabra terrorismo cuando hablamos del procés. Estaba hablando de Irlanda del Norte ahora, de un caso. Pero por pura higiene, bueno. Pero sí, te entiendo perfectamente. Pero en el caso de Colombia, que ha comentado Fernando Molina, también está ahí, ¿no? También está ahí. Sí, es uno de los ámbitos, precisamente, lo que se llama derecho de transición, en situaciones de transición, es uno de los ámbitos en los que incluso los autores críticos con el indulto lo admiten el indulto en estos casos, precisamente como una forma de recomponer el contrato social, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si en este caso se dan esas condiciones, pero bueno, también es verdad que el indulto se ha utilizado para otras cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos Obama utilizó el indulto de una manera muy generosa, organizó todo un sistema de indulto para poder sacar de prisión a personas que eran condenadas con penas altísimas debido a que el sistema norteamericano es especialmente duro, de personas, por ejemplo, que eran de grupos sociales más o menos minoritarios y que habían sido condenados, por ejemplo, por tráfico de drogas de no demasiada entidad. Entonces las penas eran enormes, entonces lo que se hizo fue todo un sistema para poder de alguna manera lavar la cama a un sistema que de por sí es injusto. Por eso digo que cuanto peor sea el sistema, más hay que acudir a la figura del indulto por razones de justicia. Pero en un buen sistema, y el nuestro lo es, en un buen sistema no es el procedimiento normal, salvo, insisto, en algunas situaciones muy, muy excepcionales. Profesor, una última cosa ya sobre lo que ha pasado esta mañana. ¿Para qué sirve la resolución del Supremo? Quiero decir, ¿el Gobierno la puede guardar en un cajón y tomar la decisión que quiera libérrimamente o tiene que tomar una decisión condicionada por lo que ha dicho el Supremo? Bueno, hay un condicionamiento, pero es solamente relativo. El informe del Supremo es preceptivo, ya se ha emitido, pero no es vinculante, salvo en lo que se refiere a la concesión de un indulto total. El artículo 11 de la ley de 1870 impide que se conceda un indulto total si no hay razones de equidad, justicia o utilidad pública, según la opinión del tribunal sentenciador, cosa que en este caso evidentemente no se da. Lo que sucede es que se puede conceder un indulto parcial, que por cierto es lo que se suele hacer. Prácticamente no se conceden indultos totales, sino parciales, y parcial no dice la ley cuánto, con lo cual los efectos podrían ser los mismos. Lo que sí que es cierto es que la decisión del Supremo la resolución tiene muchísimo peso. En el mundo jurídico, en el mundo social tiene mucho peso y el Gobierno pues hará bien en tenerlo en consideración. Y profesor, aunque... Catedrático. Fernando, aunque no se ha concedido el indulto todavía, pero sí que lo ha dicho usted como de refilón, pero ¿podríamos estar en una suerte de proceso de justicia transicional en este momento? Ya sé que se aplica en otros lugares y siempre en otros contextos, ¿no? Pero podríamos estar en algo parecido, cociéndose algo parecido, ¿no? Estamos en el momento de pasar a otra fase. Los comentarios que está haciendo el propio presidente están alimentando un poco esa idea de empezar a generar otro clima, ¿no? Político, ¿no?
Pues es una pregunta realmente muy interesante porque efectivamente se está trabajando, concretamente un discípulo mío está trabajando, por ejemplo, ahora en su tesis doctoral sobre eso, en la posibilidad de aplicar las situaciones de transición a contextos, por ejemplo, en España como el del terrorismo, el terminar con la lucha terrorista en el País Vasco, por ejemplo, pero evidentemente se podría aplicar, y no es que tengan nada que ver, sino simplemente que son también contextos convulsos, eventualmente se podría aplicar también a situaciones de este estilo, en las que la sociedad está muy dividida, o sea, el contrato social que nos une y que representa la Constitución, de alguna manera es verdad que una parte importantísima de la población en algunas zonas de España pues no siente ese mismo apego por los valores que los demás que tenemos en ese sentido. Así que podría hacerse, sí, pero en todo caso, si se considera que esto es un contexto que requiere algún tipo de solución política, tiene que ser un contexto mucho más amplio, como se ha hecho en Colombia, o sea, tiene que ser un contexto en el cual las medidas políticas sean fundamentales, las medidas también pedagógicas, etcétera. Lo que no parece que la solución sea sencillamente, digamos, aplicar un indulto en este caso, sin que venga todo lo demás. En los contextos de transición, por ejemplo, normalmente las personas implicadas reconocen el daño causado. Las comisiones de la verdad tienen mucha importancia. Hasta ahora, y eso lo destaca muy bien el texto del Tribunal Supremo, la resolución del Tribunal Supremo, hasta ahora ninguno de los condenados ha hecho el más mínimo acto de, no digo ya de contrición moral, que no se pide eso de ninguna manera, sino por lo menos de reconocimiento de lo que son los valores de la propia Constitución en un sistema como el nuestro, que es un sistema democrático absolutamente homologable en cualquier lugar del mundo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces falta esa otra parte, por eso creo que efectivamente la tormenta está servida. Va a ser complicado esto. Fernando Molina, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Nah, 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 I'm gonna tell you all his secrets. Did you know about the time he couldn't wait? He should have gone back home and changed his little shorties instead of sporting wet patch jeans for our first date. Oh, honey, I could D-double-L all your skeletons to alt-right and tell us who you are and where you've been. Well, you better watch your mouth, 'cause I'm director of the show, and I will break you as I go. Un poquito de alegría con la música aquí en la ventana. Vamos a hablar de economía en los próximos minutos y alguien dirá, ¿alegría de qué? ¿Sí? Con el panorama que tenemos. Bueno, depende, sí y no. El panorama general es el que es. Luego hay historias particulares y la esperanza, es así que es general, de que la segunda mitad de este año sea el punto de inflexión para recuperar, para mejorar, para restablecer, para tantas cosas que deseamos. Pero vamos a la historia particular. Ya saben ustedes, ya sabéis vosotros, que una de las grandes cuitas económicas en este momento es la falta de acuerdo para la renovación de los ERTEs, que ha sido una medida fundamental durante todo el año de pandemia para conservar unos cuantos centenares de miles de empleo. Bueno, mañana termina el plazo para que el Consejo de Ministros apruebe lo que pueda aprobar, pero en mitad de este debate y de esta incertidumbre se nos ha acordado hoy una historia, insisto, para estar un poco alegres, ¿no? Y la hemos encontrado a través de un tuit que dice: hoy vuelvo a trabajar después de 437 días de ERTE. Hoy, sin que sirva de precedente, quiero a todo el mundo. Álvaro San Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y nosotros también, y nosotros también, de verdad. Me alegro, gracias. Joder, oye, un año y 2 meses se dice pronto. No sé si has podido dormir esta noche por los nervios, si te dura la alegría después de este primer día de trabajo. ¿Cómo estás, Álvaro? La alegría me va a durar, yo creo que me va a durar por lo menos toda la semana o a lo mejor el resto del año. Y he dormido lo justo porque me despertaba cada hora pensando en que me tenía que despertar para ir a trabajar después de 437 días. Oye, Álvaro, ¿en qué sector trabajas y cómo han sido estos meses? Pues trabajo en el sector de educación, que tiene que ver con el turismo porque básicamente trabajamos con estudiantes universitarios de Estados Unidos que vienen a estudiar aquí a España. Y entonces, claro, la educación era todo a distancia, digamos, o sea que no había presencialidad y además, claro, siendo nuestros clientes de Estados Unidos, no podían viajar a España. Claro. Y estos 437 días han sido duritos, o sea, ha sido una cuesta arriba
bastante complicada, salvo por el hecho de que existían los ERTE, que eso ha sido el gran alivio. Vamos, yo amaré eternamente a la ministra Yolanda Díaz y me acordaré de ella hasta el último día de mi vida laboral. Oye, ¿y por qué se ha acabado el ERTE? ¿Porque ya están regresando los estudiantes de Estados Unidos? Eso quería preguntarle también. Sí, han empezado a regresar. De hecho, ya mañana llegan los primeros. Ya llegan vacunados, llegan con sus permisos, llegan con sus visados de estudiante, llegan con todos los papeles y aquí son bienvenidos por las universidades. Así que sí, vienen con todas las garantías. O sea, hoy estudiantes todavía no has visto, digamos. Todavía no, estamos preparando la llegada ya de mañana. Mi pobre jefa lleva un mes haciendo el trabajo de todos los que no podíamos estar y entonces ya nos ha reunido para explicarnos que mañana empieza ya, es el gran día y nos ponemos en marcha. Pues esta gente viene con ganas también, ¿eh? O sea, que cuidado. Esta gente viene con muchísimas ganas, además a Madrid más todavía. Oye, y Álvaro, ¿qué haces tú con ellos? ¿Les tutelas educativamente? ¿Les consigues el papeleo? ¿O qué? Sí, nuestra empresa lo que hace básicamente es tratar todos los temas administrativos que tienen que ver con las universidades de origen y de destino, las universidades de Estados Unidos y las de aquí de Madrid y de España, porque tenemos más oficinas. Y luego también les ofrecemos, a veces necesitan alojamiento y se lo buscamos, y sobre todo les enseñamos lo que es este país y esta ciudad. O sea, les enseñamos Madrid, les enseñamos nuestra gastronomía, les llevamos a Sevilla, les hacemos que sean un poquito españoles durante al menos un trimestre. Álvaro, hoy no has podido dormir de alegría. ¿Cuántas noches durante estos 437 días no has podido dormir pensando en que el ERTE se convertiría en ERE y que tu futuro profesional estaría jorobado? Pues la verdad es que al principio sí que tenía un poco de miedo porque las cosas se veían bastante oscuras. Cuando vi que por parte del gobierno se intentaban poner las cosas más fáciles, eso la verdad es que fue un alivio. Y sobre todo lo que fue un alivio fue que la empresa contactase con los trabajadores para explicar cuál iba a ser el futuro y que algunos de nosotros al final acabásemos estando en el comité del ERTE y al final en el comité de empresa, con lo cual ha sido toda una aventura. Qué bien. Álvaro, nos alegramos muchísimo de que te hayas asomado a la ventana, muchísimas gracias, de que hayas salido del ERTE, hoy y de te queremos, que tengas, hoy te queremos, incluso hasta final de año. Cuídate mucho, amigo. Muchísimas gracias por llamar. Qué bien, qué historia tan... Vamos a comentarla con Santiago Niño de Cerra enseguida, porque esto de los ERTEs, insisto, en que es uno de los grandes asuntos económicos del momento, pero de la misma forma que Álvaro nos comentaba, la magnífica disposición de su empresa cuando empezó todo este año tan complicado de dejar las cosas claras, darles esperanzas, consolidar los empleos, etcétera, etcétera. De todo hay en la viña del Señor. Y hoy nuestra polémica, es que no sé cómo calificarla. La escuchamos y ya vemos. La polémica de Isaías Lafuente. Pues la cuestión es que la Audiencia de Navarra ha condenado al empresario hotelero Juan Carlos Ciprés por un delito contra los derechos de los trabajadores. Este individuo ha tenido trabajando durante 6 años con jornada doble y sin descanso vacacional ni dominical a una camarera de piso que dormía además en una cama supletoria en el almacén de limpieza. La condena parece justa, otra cosa es que la sentencia haya hecho justicia, porque el explotador ha sido condenado a 9 meses de prisión que, si es que la pisa, sería la mitad del tiempo de descanso que ha robado a la trabajadora y tendrá que indemnizarla con 3.000 euros, una cantidad que, así a vuela pluma, compensaría cada día de explotación a unos 5 euros diarios. La acusación particular pedía 7 años de cárcel y 24.000 euros. Y no sé si la petición es excesiva, pero lo que parece evidente es que la condena deja una moderna esclavitud a precio de saldo. Qué lástima que no se haya quedado el catedrático de Derecho Penal. Sí. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. ¿Y cuánto tiempo, además? O sea, ¿de cuántos factores se habrá aprovechado para...? Qué bien echar las cuentas. Sí, claro. Vamos a reducir esta sentencia, vamos a desglosarla y efectivamente le sale muy barato, ¿no? 9 meses de prisión si es que entra, ¿no? Y prácticamente a 5 euros. Claro, es que nos quejamos, perdona, Asistia, es que nos quejamos a veces de que no tenemos vacaciones, pero yo solamente he contado los domingos como día festivo, ¿eh? Pero quienes no trabajamos los sábados y los domingos son 100 y pico días al mes, más los 30 de vacaciones, más los 15 festivos, claro. Sí, todavía hay gente que se piensa que no le van a coger.
porque yo entiendo que sabe que está haciendo mal. Sí, hombre, claro, vamos. Juan, ese señor Juan Carlos Ciprés no es alguien que diga, pues no sé, no sé, pensé que era normal. No, sabe que está cometiendo un delito, que está abusando, que es un esclavista moderno, ¿no? Pero lo que más me extraña es que piensa que no le van a coger, que ella no va a hablar con alguien y que alguien, aunque sea el de enfrente donde se tome un café, vaya a decirle, pero tú estás explotada, tú deberías denunciar esto, y si no lo haces tú, voy a decirlo yo. Y que al final alguien como Isaías hará cuentas. Aunque las cuentas en la ventana las hace Santiago cada semana, ¿eh? Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vaya dos historias. Yo casi que me quedo con lo del señor Erte, con la historia de Álvaro, joder, que es un ejemplo bien claro, ¿no? de la importancia que tiene esta figura para haber preservado durante tanto tiempo, pues esos centenares de miles de empleos, ¿no, Santiago? Sí, a ver, este es un tema que yo creo que es de los pocos temas en los que toda la Unión Europea estuvo de acuerdo. En poner en marcha, aquí le hemos llamado ERTE, en Francia se ha llamado de otra manera, en Alemania también de otra, pero quedan todos dentro de un programa que se llama el programa SURE, sí. Que lo que busca es precisamente dar seguridad a los trabajadores que por la razón que sea, evidentemente pues nos las podemos imaginar, no pudieron trabajar durante una serie de meses. Si no recuerdo mal, el programa SURE está dotado, para toda la Unión Europea, estuvo dotado con 50.000 millones de euros. Es decir, es una cantidad... Ahí sí que estuvieron todos los países de acuerdo, aquí no hubo oposición, porque evidentemente era un problemón. Tengamos en cuenta que en España, en el punto álgido, en mayo de 2020, llegaron a estar afectados por ERTE 3.360.000 personas. Hombre, yo creo que además la historia de Álvaro no es solamente una historia individual, sino que es una historia que va más allá, ¿no? Porque él trabaja en una empresa que se dedica a trabajar con estudiantes que llegarán aquí, se hospedarán y consumirán y beberán y saldrán y entrarán, y eso es muy importante, ¿no? Que se empiecen a notar estos síntomas de reactivación, Santiago. A ver si hay acuerdo antes del Consejo de Ministros de mañana, ¿no? Sí, claro que habrá acuerdo. Seguro. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay una serie de negociaciones siempre en este tipo de cosas, una serie de negociaciones que no trascienden, que se hacen en otra habitación y tal, pero claro que llegarán a un acuerdo. Eso está fuera de toda discusión. Lo que pasa es que, bueno, hay que crear un poco de ambientillo, pero sí, seguro. Fíjate, con esto del programa SURE que comentaba Santiago, esta semana ha circulado un análisis encargado por la Comisión Europea que pronostica que a final de este año, ¿no? A final de año, 1/3 de las empresas de la Unión Europea podrían ser insolventes, ¿eh? Que me parece un porcentaje, no sé cómo está hecho eso, pero desde luego muy alto. Sí, a ver, yo el informe no lo he leído, yo he leído una serie de noticias sobre este tema. Lo que pasa es que, a ver, a los periodistas os gusta mucho siempre el titular. Sí, a ver, sí. Yo estoy seguro que este dato, que 1/3 de las empresas pueden llegar a ser insolventes en la Unión Europea, debe ser la peor situación del peor escenario. Es decir, en el peor de los casos se puede llegar a este 1/3. A ver, porque si esto es así, la economía, si esto fuese así, la economía de la Unión Europea quiebra. O sea, está quebrada. O sea, tengamos en cuenta que esto es una de cada 3, o sea, es decir, aunque dices, bueno, pero esto afectaría solo a las pequeñas y medianas, las grandes se salvarían. Bueno, pero es que me da igual, o sea, es que me da lo mismo, porque cantidad de empresas pequeñas y medianas trabajan para las grandes. No, a ver, yo creo que no se va a llegar ni remotamente a esta situación, porque ya digo, esto sería catastrófico. Santiago, serán titulares para crear ambientillo. Sí, exacto. Oye, pero para que tú lo veas catastrófico, Santiago, para que tú lo veas catastrófico, es que es mucho, muy catastrófico. Bueno, es que, Roberto, tú mismo, o sea, una de cada 3 empresas. Sí, es que es una barbaridad. O sea, piensa en 3 empresas, una. Sí. Piensa en otras 3, una. Hombre, es que, a ver, es que... Inasumible, ¿no? Inasumible, evidentemente. Ahora, de todas maneras, pensemos una cosa. O sea, pensemos que sea una de cada 25. Fijaos lo que digo, ¿eh? Sí. O sea, ya sería muy malo ese dato. Insolvente, cuidado, ¿eh?
Insolvente no es aquello de decir, hombre, le damos una prórroga y tal, y entonces... No. Insolvente es, oiga, no puedo pagar, o sea, hagan lo que quieran ustedes. Aquí las únicas buenas noticias son para los gigantes. Mira lo de hoy, te has enterado, ¿no, Santiago? Que Amazon ha comprado la Metro. Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que esta compra, todos los analistas dicen que es carísima. Pagar 9.000 millones de dólares por la Metro, dicen que la situación actual que es carísimo. Lo que dicen que ha hecho Amazon con esto es evitar que alguien la compre, que otro la compre. Ya. O sea, es decir, yo la compro más cara de lo que vale, evidentemente. Compro una marca, compro un nombre, por ejemplo, la Metro, es a título de curiosidad, tiene la licencia, la franquicia de todas las películas de James Bond, por ejemplo. Sí. Es decir, esto lo ha hecho, dicen los analistas, para evitar que llegue otro gigante, yo que sé cuál sea, y agarre y compre la Metro. Entonces, ¿Y qué parte tiene de gesto? ¿Qué parte tiene de gesto de marketing el hecho de que Amazon ahora venda que es capaz de comprar la Metro? No, a ver, capaz... Amazon tiene dinero de sobra para comprar 16 metros, es decir, el problema no es este. Los analistas financieros dicen que ha pagado demasiado. Lo que pasa es que el gesto de marketing es decir, oiga, señores, tengo la Metro, y aquí a partir de aquí yo podré hacer cosas con la Metro y evito, y doy el mensaje de que evitar que alguien la compre. Bueno, el gesto sería, soy gigantesco. Claro, y demuestra que no era tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Bueno, no solo eso. Bueno, pues sí. Y no solo eso, porque claro, nos fijamos en Amazon como esa empresa que nos lleva los paquetitos a casa, pero vamos, Amazon se está posicionando que va en breve va a poder arrasar a Netflix o incluso a Disney, ¿no? Porque como empieza a comprar cartera, es decir, a películas, series, grandes, bueno, pero de todas formas, fíjate, Santiago, y leía un tuit hace unos minutos de Bernie Sanders, el que fuera candidato demócrata, que venía a decir, a ver, Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta. Solamente en la pandemia ha ganado 86 billones de dólares con B. De verdad, dice, en el Congreso tenemos que aprobarle 10 billones de dólares para su carrera espacial, para explorar el espacio. Pues buena pregunta. Que se lo pague él, ¿no? Sí, lo que pasa es que es cierto, y voy a dar, entre paréntesis, voy a dar un dato, porque has hecho un comentario muy interesante. Cuando dices, para nosotros Amazon es la persona la entidad que nos lleva el paquetito a casa. Sí, bueno, pero por ejemplo es el principal proveedor de espacio en la nube. Por ejemplo. Amazon, por ejemplo. O sea, es decir, es muchas cosas Amazon, ¿no? Lo que pasa es que en esa carrera espacial, no solo va a ganar Amazon. O sea, en la carrera espacial van a ganar un montón de empresas. Claro. Va a dar trabajo a un montón de empresas y de personas cualificadas, que esto es muy importante, con lo cual, bueno, nos beneficiamos todos. Visto desde el punto de vista de Bernie Sanders, tiene razón el señor, ¿no? O sea, le aprobamos esto, pero... se beneficia mucha gente. Ya. Oye, de la carrera espacial, si te parece, salto a la carrera de los camiones autónomos, no de los coches autónomos, porque una compañía norteamericana ha conseguido que un camión autónomo recoja toneladas de sandías en Arizona para transportarlas durante 1.500 kilómetros hasta Oklahoma City. Y ha tardado 14 horas, que tampoco parece tanto. Un camión con chofer, por las paradas que tiene que hacer, por el desgaste, por la fatiga, etcétera, cubre la misma ruta en 24 horas y 6 minutos. Ya. O sea que aquí, Santiago, tenemos... un apunte de una de las muchas revoluciones que nos esperan a corto plazo. Para que la familia del camionero come. Carlas, y con un añadido, según la legislación estadounidense, la primera milla y la última milla la tiene que hacer un chofer humano. No. Si eso lo eliminamos, que yo creo que acabarán eliminándose, esas 14 horas igual pasarían a ser 13 y media Es decir, yo creo, es mi opinión personal, que antes veremos el camión autónomo que el coche autónomo.
El camión autónomo además tiene todas las ventajas que nos podamos imaginar. Una la has apuntado tú, Isaías, el chofer, bueno, pues evidentemente tiene una familia y tal, pero no descansa, no tiene que hacer paradas, simplemente autónomamente llega a un sitio, se carga el hidrógeno o se carga la electricidad y evidentemente sigue, ¿no? Este ha sido un viaje controlado, digámoslo todo, monitorizado. Estamos en pruebas, pero claro, esto pasa en el 2021, el 26 de mayo, ¿no? ¿Qué pasará el 26 de mayo del 2031? Santiago, ¿cómo se nota que sabes? ¿Cómo se nota que sabes mucho? Porque mira, justo en este momento... Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Acuerdo inminente para los ERTE? Sí, hay ya un principio de acuerdo, lo confirman las fuentes de la negociación. Es un entendimiento al más alto nivel entre la Seguridad Social y la COE, que eran los que tenían posiciones más separadas a cuenta de esas exenciones en las cotizaciones de los trabajadores en ERTE. Y ya está hecho, pero faltan dos cosas para que se materialice del todo. Una, que se formalice el visto bueno en el seno de la patronal, y sabemos que se acaba de convocar un comité ejecutivo de urgencia para dar su veredicto a las 6 de la tarde, en una hora, y que los sindicatos lo acepten. También les ha convocado el Gobierno. No se esperan muchas dificultades ni por un lado ni por otro, así que a la espera de conocer exactamente esos términos, esos porcentajes de acuerdo, pues ya podemos decir que el camino queda expedito para la aprobación, la renovación de los ERTE hasta septiembre en el Consejo de Ministros, que se celebrará mañana por la tarde. ¿Alguien te ha dicho hasta lo que sabemos hasta el momento si el ministro Escrivá sale reforzado o escaldado? Todavía no lo sabemos, porque la clave es esos porcentajes de los que no tenemos el detalle todavía. Esa es la derivada política. Gracias, Rafa, un abrazo, compañero. Se acaba el ambientillo, Santiago, de los titulares de ambientillo. Sí, bueno, pero a ver, es que yo no es que sepa mucho, tú dices que yo sé mucho. Sí, hombre, claro que sabes. No, pero es que, a ver, es que hay casi 600.000 trabajadores todavía en ERTE. Sí, claro. O sea, es que esto... Y es más, y yo creo que cuando llegue septiembre se va a prolongar hasta el 31 de diciembre. Yo creo. Porque aún no estarán todos absorbidos. Que sería lo sensato. Pues siempre es mejor que haya acuerdo. Santiago Niño Becerra, un abrazo muy grande, amigo. Muy bien, hasta gracias la próxima a todos. Semana. Hasta luego. Adiós. When I was younger, my daddy told me I would never amount to nothing special. A ver, Sisiaga, que acabas de regresar, has aterrizado hace menos de 2 horas de Polonia. Danos un titular de qué has ido a hacer, porque tiene que ver con la política, la justicia y los derechos también. Bueno, sabes que en Polonia hay desde hace ya unos años un gobierno, por decirlo muy rápido, ultra mega conservador, pues sí, ¿no? Y ha permitido que gran parte del país, de Polonia, casi un tercio del país, de comunidades pequeñas, autónomas y municipios, se hayan declarado libres de influencia LGBT. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Decir, eso nos lo tienes que contar un día con calma, ¿eh? Pues sí, porque estamos hablando de un país dentro de la Unión Europea y que supuestamente asume esos valores de igualdad, equidad y tolerancia, y allí lo que está haciendo es discriminar a gran parte de su propia población y sus propios ciudadanos, ¿no? Pero mira, tú has viajado a Polonia, que dices, es muy interesante, y sí, está bien. Nah. Tenemos una historia hoy, que además ha anunciado este mediodía con Ángels, la historia de un español que se encuentra en Pakistán y sin comerlo ni beberlo se ha convertido en una celebridad, bueno, él y sus perros. Lucía Taboada. Estamos en Chitral, una región de clima extremo situada al norte de Pakistán. Entre los vecinos locales se cuela el sonido de un chico español y de sus perras. Son Robert, Kokai y Chai. Pues nos pillas nada más y nada menos que en casa de una familia real pakistaní, así como lo oyes. En realidad ya no hay reino de Chitral, pues la zona se anexionó a Pakistán en 1969, pero en la casa está el nieto del que fuera el último rey y sus hijos. Y nada, llegamos por casualidad, en realidad, sin saber quién era esta familia de alta alcurnia. Es que en Pakistán es muy común ir andando por la calle y que los locales te inviten a un té, a comer o simplemente relajarte un rato en sus aposentos. Llevamos aquí ya 8 días desde ese chai, desde ese té que nos invitó el nieto del rey, Hilal, y aquí seguimos. Los tres forman el blog Viajeros Perrunos, con el que pretenden cruzar el mundo a pie y mostrar la realidad canina de cada país. Y cómo terminan un español y sus perras hospedados en una casa real pakistaní con todos los honores. Pues porque una entrevista les hizo saltar a la fama en el país. Íbamos andando por la calle en una población que se llama Charsada, cerca de Peshawar, que es la capital del estado en el que estamos, Khyber Pakhtunkhwa,
que Piqué, cuando prácticamente me obligaron a entrar en su tienda de libros. Yo solo respondía unas preguntas mientras me grababan con un móvil sobre cómo me sentía en Pakistán, si me estaban tratando bien, y sobre mis perras. Y no sé cómo hicieron llegar el vídeo a los medios, pero el caso es que en cuestión de horas ya nos conocía media provincia. La primera consecuencia de ser rockstars es la cantidad de gente que viene para preguntarte sobre tu periplo, tu país y sobre todo cómo te están tratando aquí en Pakistán. Y la segunda consecuencia es que el gobierno de Pakistán nos ha puesto escolta. Es que ni Lady Gaga, vaya. Escoltas que se mueven allá donde ellos lo hacen. Bueno, los policías en Pakistán son lo más. Normalmente trato de evitar a las autoridades cuando viajo, pero en Pakistán son un encanto. Los Kalashnikov que se gastan son solo fachada. Y de hecho tengo un buen puñado de amigos ya en Facebook, en WhatsApp también, estamos en contacto, me van preguntando que por dónde vamos, tal. Porque para bien o para mal van cambiando. En cada distrito de que Piqué que hemos, por los que hemos viajado, hemos ido con diferentes escoltas. La idea de Robert era cruzar Asia a pie, pero el coronavirus les mantuvo en la India durante 16 meses. Ahora disponen de un par de meses más de visado para seguir conociendo Pakistán y la generosidad de sus gentes. Hemos hecho un mes hace poco y tengo otros 2 meses de visa. Mi idea es viajar por diferentes zonas del país estos 2 meses y seguir disfrutando de estos paisajes salvajes, este pueblo insuperable y seguir conociendo más sobre la cultura. Ahora mismo es todo muy incierto con el tema del coronavirus. También está la opción de volar, pero como lo tengo como último recurso. Siempre viajo por tierra porque un trayecto en avión es muy sufrido para un perro y de hecho llegamos a Pakistán e India por tierra desde España y vamos a intentar volver a Madrid igual. Bueno, vaya historión, ¿eh? Bueno, sí. Y después, por otra parte, parece un gag de Joaquín Reyes, ¿eh? Aquí la gente es muy bonita y me acoge muy bien. Sí, Roberto, yo estaba pensando más en la vida de Brian, ¿no? Cuando se pone a dar el discurso y le empiezan a seguir todos, ¿no? ¡Es el Mesías! ¿Tú te has convertido en celebridad en alguno de tus viajes a lo largo y ancho de este mundo? Y le habrán puesto escolta también, seguro. Pero a este nivel no. Jon Sistiaga, cuídate mucho, amigo. Venga, hasta luego. Tienes que hablarnos de lo de Polonia con calma, ¿eh? Venga. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.